Estamos en el libro de Juan, estudiando la armonía de los evangelios, los 4 evangelios, y estamos a punto de entrar al nacimiento de Jesús, y estamos empezando en Juan porque Juan nos da una introducción al nacimiento de Jesús, el significado espiritual de la venida de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. La semana pasada empezamos en el versículo 9, pero me dieron ganas de regresar al versículo 1 y solo decir algunos puntos, porque hace mucho tiempo que estudiamos Juan 1:1 y Juan hace la conexión entre estos versículos, so queremos ver el contexto. Amén. Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada lo que ha sido hecho fue hecho. Aleluya. Ahí en estos versículos Juan nos regresa a Génesis, a donde Dios vemos en el Génesis 1:1 vemos a Dios, vemos Dios el Padre, vemos Dios el Verbo. Amén. Y vemos Dios el Espíritu Santo, la Trinidad en uno y trabajando juntos para empezar a la creación. Y dice aquí que el verbo es la palabra en acción. Amén. Nosotros entendemos que Él está hablando de Jesús. Jesús es la palabra, es el verbo, es Dios en acción. Cuando vemos a Jesús en la palabra de Dios, estamos mirando a Dios. Y pónganse a pensar esto. Nosotros somos creados en la imagen de Dios, ¿verdad? En la imagen de Dios Él nos creó. Entonces, Él nos enseña en la manera que Él nos formó, Él nos creó. Él demuestra unas realidades poderosas, realidades espirituales muy poderosas. Entonces nosotros somos la única creación de Dios que nos dio el privilegio de usar palabras. Amén, de comunicarnos con palabras. Las palabras son expresiones, nuestras palabras son expresiones de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos nacen en nuestra alma, ¿verdad? En nuestra mente. Los pensamientos nacen en nuestra alma y las palabras expresan lo que estamos pensando. Es increíble porque nuestros pensamientos revelan quién somos. Somos lo que pensamos que somos. Amén. Nos revelan a nuestros propios pensamientos, revelan quién de verdad somos. Entonces, cuando expresamos nuestros pensamientos por nuestras palabras revelan también quién somos, porque nuestras palabras revelan nuestros pensamientos. Entonces, así Dios nos hizo, así somos. Ninguna otra criatura trabaja como nosotros, o Dios nos creó como somos, para revelar cómo Él es. Dios también tiene un alma y Él tiene pensamientos. Sus pensamientos revelan quién Él es. ¿Verdad? Sus pensamientos están en la palabra de Dios. Podemos saber los pensamientos de Dios cuando leemos la palabra de Dios. Conocer los pensamientos de Dios cuando leemos su palabra. Los pensamientos de Dios se expresan en sus palabras. Y la Biblia dice que Jesús es la palabra. Jesús es el verbo, Jesús es Dios, Jesús es la expresión de Dios, amén, es el verbo, la palabra en acción. Cuando vemos a Jesús, vemos a Dios. Gloria a Dios, vamos a decirle gloria a Dios.
Gloria a Dios. Cuando abrimos la palabra y nos ponemos a ver a Jesús, es lo que Él hace, lo que Él dice, como Él es, su corazón, sus deseos, estamos viendo a Dios. Cuando vemos a Jesús, vemos a Dios. Aleluya. Y la Biblia aquí dice que todo lo que es creado fue creado por la palabra de Dios. Amén. Como dicen, la gente dice, Dios creó todo de nada. Pero eso no es verdad. Dios creó el universo por algo que no se ve, por algo espiritual. Amén. Creó todo el universo por su palabra. Jesús, el verbo. Amén. Fue creado cuando Él dijo que sea la luz, fue la luz. Y por eso esa es nuestra fundación de lo que aprendemos. Por ejemplo, el domingo estábamos aprendiendo que cuando nosotros tenemos la autoridad de declarar y decretar y las cosas cambian. ¿Por qué? Porque Dios vive en nosotros, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. La autoridad de Dios vive en nosotros. El Dios eterno, diga conmigo, el Dios eterno, Dios todopoderoso, el Dios creador del universo, mora en mí, habita en mí. Por el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios en nuestras bocas es igual de poderosa que la palabra de Dios en su boca. Porque nosotros lo declaramos porque Dios vive en nosotros. La fe de Dios, diga, la fe de Dios está en mí. Y uno desata la fe de Dios por nuestras palabras. Desatamos la fuerza de la fe de Dios cuando declaramos la palabra de Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Esto es poderoso y es la fundación. Todo lo que es hecho por la palabra, por el verbo. Y en la misma manera, nuestras vidas la edificamos con nuestras palabras. Lo que estamos viviendo hoy, lo estamos viviendo porque lo declaramos ayer. Y lo que vamos a vivir mañana, lo vamos a vivir porque lo declaramos hoy. Aleluya. Amén. En la misma manera que Dios hizo el mundo por su palabra, nosotros construimos nuestro mundo con nuestras palabras. Aleluya. Nos ponemos y si somos sabios, queremos construir la vida que Dios tiene para nosotros. La manera de construir la vida que Dios tiene para nosotros es ponernos de acuerdo con Dios y declarar sus palabras. Amén. Entonces vamos a traer su reino a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí vamos a seguir. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Jesús está la vida y esta vida es la luz de los hombres. Gloria a Dios. La luz siempre tiene que ver con el crecimiento, con avance, con arrollarnos, ¿verdad? El arroyo, ¿sí? The development. El desarrollo. La luz tiene que ver con el desarrollo, el crecer, el avanzar, vivir. Amén. Tengo plantas. Me estoy haciendo mejor en mantener mis plantas vivas, porque ya mis niños están creciendo. Mi enfoque era mantener mis hijos vivos por todos estos años, pero ahora están más grandes. Amén. Ahora me puedo enfocar en mis perritas y
también mis plantas. So, estoy aprendiendo que las plantas se tienen que poner en la luz. Amén. Hemos hecho experimentos con mis hijos que hace que las plantas crezcan. Hemos puesto plantas en los closets oscuros y se mueren. Amén. Porque tienen que estar en la luz. Porque la luz, Dios creó la luz para mostrarnos algo otra vez, una realidad espiritual. Jesús es la luz y Él es la vida. No hay vida sin Jesús. Amén. La única vida, la vida solo la podemos encontrar en Jesús. La luz solo la podemos encontrar en Jesús. Amén. Él es la vida, Él es el camino, la vida y la verdad. Y no podemos acercarnos a Dios, no hay camino a Dios sino por Él, en el nombre de Jesús. Amén. So, Él es la luz y Jesús es la vida en acción, la palabra en acción. Es el verbo, la palabra, me encanta eso, el verbo. Es Dios en acción. Él es la palabra de Dios en acción. Jesús es la palabra de Dios en acción. Jesús es la vida. Jesús es la luz. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y Jesús, y cuando estamos en la luz hay desarrollo. Cuando estamos en la luz hay crecimiento. A mí me encanta cuando estamos aprendiendo la historia. Me encanta leer de la reina Elizabeth la primera. No la última que se acaba de morir, la primerita en el año 1558 hasta 1600, ¿verdad? Hace mucho tiempo. Bueno, me encanta escuchar que alguien le dio a ella la Biblia. Y ella, leyendo la Biblia, decidió que ella iba a ser buena, una reina buena. Y iba a vivir por la luz de la palabra de Dios. Y en el tiempo que ella fue reina, hubo avance, nunca hubo más avance que en su tiempo. Esos fueron los años que la literatura se avanzó con Shakespeare, la ciencia se avanzó, Galileo descubrió el telescopio en esos días. Había el científico Francis Bacon, que era un cristiano. Todos los avances científicos vinieron en esos días por hombres cristianos que encontraban la revelación en la palabra de Dios. Porque la ciencia es de Dios. Dios es su creación. Todo está en la Biblia y ellos lo descubrieron, sus avances en la Biblia. Y en esos días hubo tantos, aún ¿cómo se dice un toilet? El baño que descarga, ¿el qué? La taza del baño lo descubrieron, lo inventaron en esos días. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Aún el lápiz se inventó en esos días. Tantas cosas, avances científicos, de literatura, de arte. Fue el Elizabethan Age, la edad de Elizabeth. Tanta luz. Y cada vez que venían dignitarios de otros países, ella les presentaba la Biblia. Y ella les dijo, nosotros hemos avanzado porque vivimos debajo de la luz de la palabra de Dios y les invito que ustedes también vivan por la luz. Y Inglaterra se extendió por todo el mundo. Decían que el sol nunca baja sobre de Inglaterra porque ellos tenían terrenos por todo el mundo y a una vez algún terreno siempre estaba debajo del sol. Amén, en el día, porque por todo el mundo habían descubrido y ido a explorar. Amén. Fue un avance tremendo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. La luz de la palabra de Dios. Siempre me fascina leer eso. Entonces, así es. La palabra de Dios, Jesús es la luz, es el avance en la creación. Dice aquí, el último versículo en Juan 1:5 dice, y la luz en las tinieblas resplandece. Gracias a Dios ya no tenemos que vivir en las tinieblas.
Dice, mas las tinieblas no la comprendieron. Y eso es un punto importante, porque esa palabra comprender tiene que ver más que no la entendieron. Claro que la luz es completamente lo opuesto que la oscuridad. Y eso no está hablando tanto de la naturaleza, está hablando del ser humano. Porque la naturaleza, cuando Dios dijo sea la luz, inmediatamente fue la luz. Él desató la energía de la vida a la oscuridad. Y ahí empezó la creación. No fue la creación inmediatamente se sometió a Dios. Esto está hablando del alma del ser humano. El alma del ser humano estaba en oscuridad, en tinieblas. Y cuando vino la luz lo molestó, le trajo convicción. Lo hizo incómodo al ser humano. Y el ser humano estaba en tantas tinieblas, se había acostumbrado a las tinieblas y acomodado en las tinieblas y rechazó la luz. Amén. No la aceptó. Esta palabra comprender que en griego quiere decir no la aceptó. La rechazó la luz. Amén. Eso es la naturaleza del pecado. El pecado rechaza la luz porque está cómodo en sus pecados. Vamos a seguir. Ahora vamos a brincar a Juan 1:9, a donde habla de Jesús. Ahí estábamos la semana pasada, ahí terminamos. Dice, aquel era la luz verdadera. Hablamos, Jesús era la luz verdadera. Hablamos de algunas luces en la Biblia que apuntaban a Jesús. Hablamos de luces falsas como el ángel de luz que engaña a las personas. Pero la luz verdadera es ¿quién? Jesús. La luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Vamos a seguir leyendo y después vamos a regresar y hablar un poquito más. Vamos a leer en el 10. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, engendrado, renacido por la voluntad de Dios. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Amén. Ok, vamos a seguir hablando algunos puntos que queremos cubrir. En el nombre de Jesús, vamos a mirar aquí otra vez 2 Corintios 4:6. Toda la energía de la vida, toda esta luz, la luz es energía de la vida, ¿verdad? Toda esta energía sale de la palabra de Dios. Y Él es la única fuente de luz que tenemos en este mundo tan oscuro, ¿verdad? Este mundo tan confundido. Y Dios en su misericordia le dio la oportunidad a todo el mundo a escuchar la verdad, a escuchar el evangelio. Le ha dado la oportunidad a todo el mundo. Amén. Y miren otra vez, hablamos de 2 Corintios, vamos a leerlo. Dice aquí, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz,
es el que resplandeció en nuestros corazones. So aquí este versículo lo leímos el miércoles, lo leímos el domingo y ahora lo estamos leyendo otra vez porque yo creo que el Espíritu Santo tiene revelación en este versículo para nosotros. Porque miren aquí, porque Dios que mandó de las tinieblas. So ahí es lo que estábamos usando ese versículo para mostrar nuestra autoridad de decretar, ¿verdad? Decretar, mandar, de acuerdo a la voluntad de Dios, en el nombre de Jesús. So ahí vemos el ejemplo, siempre seguimos el ejemplo de nuestro Padre. Esto no es nuestra idea, nosotros no lo inventamos, este sistema de hablar, de declarar, este sistema primero lo mostró Dios. Él fue nuestro ejemplo. Su primera acción fue mandar a la luz. Eso fue lo primerito que vemos que Él hizo y por eso nosotros seguimos su ejemplo. Amén. Como buenos hijos y hijas, hacemos lo que hace nuestro Padre. Y nuestro Padre mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Dice, es Él que resplandeció en nuestros corazones. So vimos la creación fue un ejemplo en lo natural, lo que nos pasó a nosotros en lo espiritual cuando fuimos nacidos de nuevo. En la misma manera nosotros estábamos en tinieblas y cuando escuchamos el evangelio lo decidimos creerlo y el momento que declaramos que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús yo creo, confesamos que Jesús murió en la cruz y resucitó, amén, confesamos que confiamos en la sangre de Cristo para perdonar todos nuestros pecados, en ese momento ¿qué pasó? La luz resplandeció en nuestros corazones, en las tinieblas de nuestros corazones. Amén. Diga aleluya. Aleluya. Fue un momento sobrenatural. Él resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en la cara de Jesucristo. Qué poderoso es eso. Cuando nosotros abrimos la palabra, estamos mirando la faz de Jesucristo. Amén. Estamos viendo en la palabra de Dios la cara de Jesucristo. Estamos viendo su semblante. Estamos viendo su carácter, su corazón. Amén. Y cuando miramos a Jesús, vemos, aquí dice, viene a nuestras vidas la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Cuando miramos a la cara de Jesús en la palabra de Dios, estamos siendo iluminados del conocimiento de la gloria de Dios. La gloria de Dios, estamos viendo la gloria de Dios que trae luz a nuestras vidas y nos enseña el camino, nos abre el conocimiento. Nosotros empezamos a pensar diferente, actuar diferente, hablar diferente, hacer diferente, porque ahora la gloria de Dios nos ha iluminado, la gloria del conocimiento de Dios nos ha iluminado y ya no estamos en las tinieblas, no pensamos como piensa el mundo, no actuamos como actúa el mundo, somos completamente distintos. Amén. Viene la luz para nuestras vidas. Como vivir, la luz, como vivir esta vida, las decisiones que necesitamos hacer, decisiones buenas, basadas en la palabra de Dios, basadas en la luz de la palabra, decisiones para nuestros matrimonios, para cómo llevar nuestros niños, hijos, cómo llevar nuestra casa, nuestras finanzas, nuestra salud, cómo llevarnos en las amistades, en nuestro dinero, cómo llevar nuestro dinero. En toda área viene la luz. Amén. En toda área viene la luz. ¿Por qué? Porque estamos tomando ese tiempo de permanecer en la presencia, del adelante de Jesús, en la faz
de Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Si necesitamos cualquier cosa, le podemos pedir iluminación a Dios. Y eso me lleva a un ejemplo. Me recuerdo una experiencia que tuvo que me impresionó mucho. Cuando estaba en la universidad, tuve que tomar una clase de poesía. Y yo soy malísima para la poesía. No la podía entender para nada. Y cuando me hacían preguntas en la clase, mis contestaciones no tenían sentido y la profesora como que se reía, medio se burlaba de mí. Me sentía así de pequeña, nada de confianza con la poesía y me tocaba escribir un papel larguito, sobre de un poema que no entendía. Y estaba ahí luchando, tratando de escribir mi papel y le llamé a mi mamá. Y mi mamá me dijo, pídele a Dios que te dé una idea. Y eso como que me alumbró, solo eso me alumbró, me empezó a alumbrar. Y yo lo hice, yo dije, enséñame Dios, no entiendo, enséñame algo. Entonces me pasé tiempo mirando, leyendo el poema otra vez y de repente, boom, me vino una idea. Y yo miré todo y vi que la idea hacía sentido. Y empecé a escribir lo escribí de lo más fácil, porque hay veces cuando uno escribe un papel hay que escribirlo otra vez y otra vez y otra vez. Me salió como mantequilla y fácil, fluyó. Entonces yo lo llevé a la profesora primero para que lo checara antes, para que ella me lo marcara todo con rojo para yo regresar y hacerlo de nuevo. Y lo llevé a la profesora que se burlaba de mí y empezó a leerlo. Detrás de tu escritoria bien seria y no decía nada. Solo lo leía y no decía nada. Y cuando terminó, levantó el rostro y me miró en los ojos y me dijo, ¿de dónde sacaste esta idea? Y yo no le dije Dios me lo dio porque era cobarde. Solo le dije, yo la pensé. Y ella me dijo, ¿no sacaste esta idea de un libro de todos los autores? Y yo dije, no, yo lo inventé. Y ella me dijo, ella como que no podía entender, ella dijo, nunca, nadie, jamás ha escrito esta idea. Nunca. Y ella se quedó impresionada que ella nunca había visto esa interpretación de esa poesía. Entonces eso me impresionó y después yo le dije, ¿hay errores que tengo que cambiar? Y ella me dijo, no, está perfecto el papel, no hay errores. Y eso fue la primerita vez que lo escribí y yo como que casi temblaba y me fui, no dije nada, solo me fui calladita porque Dios me dio iluminación. Dios me dio una idea que ninguno de los profesores había pensado, ninguno de los autores de poemas había pensado. Amén. Completamente fresca y nueva. No sé por qué no publiqué ese papel. Pero así es. Y eso fue todo Dios. Cuando necesitamos iluminación, debemos de ir a Jesús. Porque Él nos da ideas nuevas, creativas, que nadie más las ha tenido. Amén, originales, porque vienen de la mente de Dios. Y nosotros, sus hijos y hijas, tenemos acceso a la mente de Dios. Amén, tenemos acceso en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a darle a Él toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén, aleluya. So, Dios siempre está iluminando, aún en la manera, en la creación. Él nos da revelación. En la creación natural, Él nos da revelación espiritual. ¿Por qué? Porque Él es un Dios que Él no se quiere mantener escondido. Él es un Dios que se revela. Amén, aún en la naturaleza. La naturaleza declara el evangelio, la verdad de Dios. Y eso es lo que dice en Salmos 19:1. Salmos 19:1 dice, los cielos cuentan
o en inglés dice declaran la gloria de Dios. Los cielos están hablando. Los cielos están comunicando la gloria de Dios. Dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. La luz, la sabiduría de Dios, el evangelio de Dios, todo está declarado por la naturaleza de Dios. Está hablando, la naturaleza está hablando. Dice, no hay lengua, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. No hay nadie que no escucha la voz de Dios si mira para arriba con discernimiento, con ojos que ven, que se dan cuenta, Dios me está hablando aún por la naturaleza. Dios me está iluminando aún por la naturaleza. Amén. Dice aquí, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, el sol. El sol es en lo natural, a donde toda la naturaleza, por cual toda la naturaleza vive. No podemos vivir sin el sol, ¿verdad? De la luz del sol, no hay vida sin el sol. Aún los globalistas que hemos estudiado están tratando con sus máquinas, su tecnología, de bloquear el sol, porque ellos quieren destruir la población. Ellos saben, si podemos bloquear el sol, la humanidad se va a enfermar y se va a morir. No puede avanzar, no puede vivir, porque el sol es un símbolo por Jesús, de Jesús. Y aún ahí vemos que es un esposo que sale de su tálamo. Jesús es un esposo que regresa para su novia. Amén. Para la iglesia. Ahí vemos el esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. No hay nada que se esconde de la presencia de Jesús, de los ojos de Jesús. La Biblia dice que sus ojos son fuego, ¿verdad? No hay nada que se esconde de la vista de la presencia de Jesús. Ahí vemos en la naturaleza que Dios está predicando. Ellos están, su línea, no sé si, aquí en el 4, no sé si leímos el 4, vamos a leerlo otra vez, a lo mejor lo brinqué. En el versículo 4 dice, por toda la tierra salió su voz. Ok, en la traducción que yo tengo dice, por toda la tierra salió su hilo, y hasta el extremo del mundo sus palabras, su hilo, su palabra, su voz. Amén. Eso es bien poderoso, porque eso habla de la palabra que hablan, del sonido de la palabra que hacen. Amén. Miren en Romanos 10:17, vamos a estudiarlo junto a la fe. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando uno oye la palabra de Dios abre nuestros oídos espirituales y nos da la habilidad de escuchar la voz de Dios. La palabra de Dios nos da la habilidad de escuchar, de poder oír con oídos espirituales lo que Dios nos está diciendo. Amén. Y cuando podemos oír con oídos espirituales lo que Dios de verdad nos está diciendo, la fe se levanta.
La fe crece. La fe, amén, crece por el oír de la palabra de Dios y el oír viene por la palabra de Dios. Necesitamos la palabra para poder oír y necesitamos oír la palabra para que la fe de Dios en nosotros se levante. Gloria a Dios. Diga otra vez, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero miren el versículo que casi nunca leemos, el próximo, el 18. Dice, pero digo, no han oído. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, hasta los fines de la tierra sus palabras. Y eso es lo que leímos en la naturaleza. Aún ha salido la palabra de Dios, la voz de Dios, que es la voz de Dios, amén, la voz de Dios. Jesús es la voz de Dios. El mensaje de Dios ha salido en la naturaleza, así como ha salido en la palabra de Dios. Ahora, esto es lo que quiero hablar. A ustedes conocen, hemos hablado de esa string theory en física, en la teoría de string theory, no sé cómo, de hilo. Y la razón que se llama de la teoría de hilo es porque su teoría es, los fisicistas, ¿sí? Físicos, la teoría es que lo más chiquito del universo, más chiquito de los moléculas, átomos, a más chiquito que eso son los quarks. Y entre los quarks, no sé, de los quarks, adentro de los quarks hay hilitos. Todo está hecho de hilitos de sonido. Hilitos como de un hilo o de violín. Cuerdas de violín, de guitarra, cuerdas. Es una teoría de cuerdas, really. Y son vivas, se mueven por sonido. Y hacen sonido. Y tengo una foto más o menos, no sé qué es, no es una foto, pero es lo que ellos piensan. Amén. Si Sheila lo va a poner para nosotros. Pero eso, o antes de eso, el primerito, there we go. Son todas cuerdas entre lo más chiquito, toda hecho por cuerdas, que son sonidos, que se mueven, unos sonidos vivos. Y eso es como acabamos de decir, toda la ciencia está en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña, Él creó el mundo con sonido. El sonido de toda la creación va por todo el mundo. Es el sonido de la vida de Dios, de la verdad, que de Jesús es la luz. Y si creemos en Él, vivimos. Amén. El mensaje es un sonido. Todo fue creado por sonido de la palabra de Dios. Esa es la razón, amén, que todo lo material está hecho por estos quarks. Esa es la teoría. Todo lo más chiquito penetra, el sonido de Dios está en la esencia de todo lo material. Amén. En la creación está así mismo como el ADN, ¿sí? De un padre está en las células, en la esencia de las células de sus hijos. Porque es su creación. Asimismo, la esencia de Dios, el sonido de su palabra está en todo lo material. Y esa es la razón fundamental que nosotros podemos declarar la palabra de Dios con fe y todo lo material tiene que empezar a doblar rodillas, a rendirse, a ser transformado, amén, a la voluntad de Dios, amén. Eso está en la ciencia, en la creación. Dios nos está mostrando su palabra, su sistema. Amén. Nosotros no tenemos que dudar el sistema de Dios, no tenemos que cuestionar el sistema de Dios, solo tenemos que someternos a fluir en el sistema que Dios ha creído, que aún la esencia del sonido está en lo material. Amén, en lo más chiquito, y tiene que obedecer la voz de su creador.
en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Y aún en la próxima que el pastor siempre nos enseña esto, que un doctor japonés, Hikaru, me dijo el doctor Mir, algo así, no me recuerdo, pero él hizo este experimento en agua. So él tomó un molécula de agua, amén, y ahí la primerita fue, la molécula se veía toda desordenada antes de orar. Después de orar, la molécula se puso en orden, amén, y la otra, cuando él les decía gracias, se puso en orden. La próxima, cuando él le daba amor, le decía palabras de amor y agradecimiento, se ponía en orden, un orden hermoso. Pero la última le decía palabras negativas: te quiero matar, te voy a matar, tú me haces enfermo, le decía palabras feas, se puso toda desordenada, las moléculas, y él les tomaba fotos debajo del microscopio. ¿Microscopio? Sí. Y me estaba diciendo Dr. Mir, porque I guess hay un documental de este experimento, hicieron, y él decía hasta le tocaba música rock and roll ácida y se ponía toda desordenada, pero cuando le tocaba música clásica se ponía en orden. Amén. Porque el sonido, todas las moléculas se mueven al sonido, porque así lo hizo Dios. Gloria a Dios. Amén, qué hermoso. Ahora miren en Marcos 11:22, ya para terminar. Vemos, Jesús es la palabra, es el verbo, es la vida y es la luz. En el nombre de Jesús, Dios puso el sol para mostrar para mostrar la luz, para mostrarnos Jesús, para darle el mensaje a todo el mundo, para que el que pueda discernir empieza a entender que hay un Dios y hay un Salvador y podemos recibir su luz. Y estamos viendo aquí el efecto de las palabras sobre de la creación, sobre todo lo material. Y Jesús nos enseña en estos versículos, dice: respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, tened la fe de Dios. Diga conmigo, yo tengo la fe de Dios. La Biblia dice que Dios nos dio la medida de fe. Todos tenemos la fe de Dios, que somos nacidos de nuevo. Pero miren aquí, vamos a seguir. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate. Amén. Estamos hablando de mandarlo, ¿verdad? De decretar, que dijere a este monte, cualquier cosa física, cualquier cosa material. Dice, quítate y échate en el mar. Aquí hay dos condiciones: que no dudare en su corazón, sino creyere que le será hecho lo que dice. Dos condiciones, y si cumplimos esas dos condiciones, lo que diga será hecho. Amén. Diga conmigo, yo muevo montañas en el nombre de Jesús. Amén. Ahora estamos aprendiendo a crecer en nuestra autoridad, crecer en nuestra fe, y estoy meditando en estas dos condiciones. Son muy importantes porque las queremos cumplir para poder mover montañas, para que las montañas de cáncer, los tumores, las enfermedades, todo lo que se pone en contra la palabra de Dios nos obedezca. Cuando nosotros declaremos, tenemos que cumplir las dos condiciones. La primera, no dudare en su corazón. Cuando Adán cayó, desobedeció a Dios, entró el temor y de eso entró la duda, ¿verdad? Todos somos nacidos naturalmente con duda en nuestros corazones. Y lo que estoy meditando más y más, que tenemos que sacar toda la duda.
¿Y cómo sacamos la duda? Cuando recibimos la fe de Dios creciendo en nuestro corazón, saca la duda, displaces, ¿cómo se dice? Quita de lugar. Amén. La fe le quita de su lugar. La fe de Dios quita la duda de su lugar. Amén. La fe de Dios saca la duda de su lugar. Pero el error que hacemos, y esto lo tenemos que tener tanto cuidado, en escuchar todo lo que escuchamos en este mundo que está lleno de temor, lleno de muerte, lleno de duda, lo que hacemos es escuchamos más las voces de este mundo que le nutre nuestra duda. Amén. Y poco tiempo en la palabra que nutre nuestra fe. Tenemos que darle más nutrición a nuestra fe para que crezca más fuerte y para que pueda y tenemos que no darle de comer a la duda. Tenemos que ¿cómo dejar morir? Dejar morir a la duda. Y lo que pasa es que pasamos mucho tiempo dándole de comer a la duda. Escuchando gente que no creen, amén, conversaciones con personas que no tienen la misma fe que nosotros, hablando escuchando las noticias, viendo películas, todo lo que piensa este mundo y sin darnos cuenta estamos nutriendo la duda y estamos haciendo la vida de fe más difícil para nosotros mismos. Amén. Lo estamos haciendo más difícil para nosotros mismos. Tenemos que poner la duda en dieta y que muera la duda. Y tenemos que engordar la fe. Amén. Muchos frijoles, mucha tortilla, mucho arroz, mucha carne. Amén. Que es la palabra de Dios. Amén. Para hacer la fe bien fuerte para que saque la duda en el nombre de Jesús. Diga conmigo, es un proceso, pero hay que caminar y vivir el proceso. Entre más rápido lo hacemos, más montañas vamos a mover. Amén. Ahora la segunda, que de verdad el Espíritu Santo me está dando aún más convicción. Si no creyere que será hecho lo que dice. Tiene que ver con nuestras palabras. Nosotros tenemos que tener confianza en nuestras propias palabras. Que nuestras propias palabras son llenas de integridad y verdad. Porque yo les digo, yo crecí en mi casa escuchando cuando el teléfono suena y no querían hablar con la persona, mi papá le decía, dile que no estoy. Entonces le decía, no está. Y ya estaba así, cosas así. No, eso no es verdad. No hay integridad en eso. Son cosas pequeñas, dicen mentiritas, parece chiquita, pero no es. Cuando vivimos de esa manera que las palabras no de verdad tienen valor, esas nuestras propias palabras, Satanás tiene algo con que acusarnos. Y como que le echan agua a nuestra fe. Amén. Porque entre nosotros sabemos mis palabras no valen. No tienen 100% valor. Amén. Están un poquito chuecas. Y eso mismo nos nace duda en nuestras propias palabras, porque aquí dice que tenemos que creer que lo que yo estoy diciendo es 100% verdad, tiene 100% poder, amén. En vez de erode, ¿cómo se dice erode? Deshacer. Esas mentiritas empiezan a deshacer nuestra fe en nuestras propias palabras. ¿Cómo la montaña me va a respetar o va a respetar mis palabras si yo no respeto mis propias palabras? Y les doy otro ejemplo que les confieso, una confesión. Ok, pasó hoy. Antes de los estudios en la casa me gusta en mi closet arrodillarme y escribir y orar.
So el pastor, ya cuando es tiempo de irnos, el pastor me llama y me dice, ¿ya te has levantado? Y yo le dije hoy, sí, pero todavía no estaba levantada. Todavía estaba ahí. Pero yo me justifico porque en mi mente yo decía, me voy a parar en 2 segundos. Pero yo ya le dije, sí, estoy levantada y eso no es verdad. So eso es un gran ejemplo. Parece algo chiquito, pero eso es algo que deshace nuestra propia confianza y respeto en nuestra propia palabra. Y así nunca va a funcionar. Nuestra palabra no va a cargar el peso que Dios dice que puede cargar. Amén. Tenemos que tener integridad aún en lo más mínimo de lo que decimos. Amén. Tiene que ser la verdad 100% para que nosotros mismos podamos respetar lo que sale de nuestras bocas. Para que las montañas, los tumores, los cánceres, los problemas, cualquier cosa nos respete también. Amén. Muy importante, aleluya. So vamos a ponernos de pie. Digan conmigo, yo muevo montañas en el nombre de Jesús. Estamos aprendiendo a vivir en integridad, en fe, debajo de la luz de Dios. Aleluya. Señor, te damos gracias que tu palabra, Señor, es nuestra luz. Vivimos debajo de la luz de tu palabra, Señor. No queremos vivir en las sombras, no queremos vivir en las tinieblas, no queremos vivir en la oscuridad. Escogemos vivir debajo de tu palabra y te damos gracias que tu palabra nos pone en línea cada vez más, nos purifica, Señor. Tu luz nos purifica. Tu luz purifica nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras bocas, nuestras palabras, nuestras vidas. Tu palabra nos purifica cada día, Señor. Gracias por la iluminación de tu palabra. Tú nos amas tanto, Señor, que en todas maneras nos hablas. En la naturaleza nos hablas, en tu misericordia, por tu palabra nos hablas, por tu misericordia, por tu Espíritu Santo nos hablas. Señor, en el nombre de Jesús, cuando nos estamos equivocando, tú nos enderezas. Y te damos gracias, Señor. Somos tus hijos y tus hijas. Y tú estás haciendo una obra profunda y perfecta. Nos estás edificando sobre de la fe de Dios. Edificando sobre de tu palabra, Señor. Edificando, Señor, en cada detalle de nuestras vidas, perfeccionando, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Jesús, diga conmigo, en el nombre de Jesús. Jesús es mi luz. Él es la luz de mi vida. Su palabra es vida, es luz, es iluminación. La entrada de su palabra me da luz. Yo camino en su luz. Yo camino por la palabra de Dios. Yo vivo por la palabra de Dios. Yo obedezco la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Yo camino derechito en el nombre de Jesús. No tropiezo, no caigo en trampas, no caigo en engaño, porque tengo el Espíritu Santo y Él me guía a toda la verdad. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, gracias, gracias. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria. Te damos toda la gloria a ti que tú nos estás enseñando cada día, Señor, cómo seguir tu ejemplo, cómo declarar tu palabra. Y en el nombre de Jesús creemos, diga, yo creo. En el nombre de Jesús, todo lo que digo, de acuerdo a la voluntad de Dios, pasa. En el nombre de Jesús, la palabra de Dios en mi boca, diga conmigo, la palabra de Dios en mi boca transforma mi vida.
en el nombre de Jesús. Transforma mi familia, mis hijos, mi salud, todo lo que tiene que ver, mi hogar, mi matrimonio. Transforma mi iglesia, transforma mi mundo. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús, que Dios los bendiga y los guarde. Que Él haga que su rostro brille sobre de usted. Que Él les dé su gracia. Que les dé su paz. Y todos decimos amén y amén. Amén. Aleluya. Bendiciones y nos vemos la semana que viene y nos vemos el domingo primero.